Buenas tardes, feliz sábado a todos y a todas, queridos hermanos y hermanas. Es un tanto extraño el comienzo de este día, ¿no? Este sábado, pero a pesar de las circunstancias que estamos viviendo en el mundo y particularmente aquí en España, espero que este sábado nos sirva para poder conectarnos, aunque sea así, a través de los medios que tenemos de comunicación hoy en día, para que podamos, a pesar de que no lo podemos hacer físicamente, que no podemos reunirnos, que podamos a través de las redes sociales podamos tener esta conexión y, cómo no, sobre todo en la oración en espíritu y en verdad. Así como estábamos estudiando la semana pasada, si no me equivoco, creo que fue en la iglesia de Gijón que estudiamos el encuentro de Jesús con la mujer samaritana, donde Jesús le estaba diciendo que vendrá el momento en el que van a adorar no en una montaña, no en el templo de Jerusalén, sino los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad. Pues no sabemos si ha llegado ese tiempo, pero sin lugar a duda la situación que estamos viviendo nos obliga de alguna forma a adorar en espíritu y en verdad. Y espero que ese día sea un día de alabanza, un día de acercamiento a Dios a nivel personal, a nivel familiar, un día en el que, a pesar de que no podamos estar juntos, podamos estar en el espíritu juntos, a pesar de que físicamente no lo podemos hacer. Bueno, me inventé un poco este medio de grabar, espero que me sirva, así un poco casero, pero espero que funcione para que pueda transmitirles a lo largo de este sábado algunos mensajes breves, algunas reflexiones espirituales. Digo breves porque al tener que pasarlas por WhatsApp no puede ser muy largas, así que espero que en unos 10 minutos así pueda describir la meditación, el texto que quiero presentarles en cada momento. Me gustaría invitarles a abrir vuestras Biblias y, bueno, como no, en vuestras casas, antes quizás de escuchar el mensaje, podéis cantar, podéis alabar, podéis orar, podéis estar pues disfrutar, ¿no?, del momento para prepararse para recibir la palabra. Y en este momento quisiera invitarles a abrir vuestras Biblias en Hebreos capítulo 10, versículo 25. Es un texto que seguramente lo conocemos, pero vamos a ver qué podemos sacar, qué lecciones podemos aplicar en nuestra vida y en nuestra experiencia, sobre todo en estos tiempos. Dice el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 10, versículo 25: no dejemos de reunirnos como algunos tienen por costumbre, sino animémonos unos a otros, y tanto más cuando veis que el día se acerca. Exhortándonos, dice en otras versiones, animémonos, tanto más cuando veis que el día se acerca. No dejéis o no dejando de congregarnos, como dice la versión Reina Valera 1960. No estamos dejando de congregarnos en este día. Quizás os suena un poco extraño. Vamos, ¿qué querrá decir el pastor con este texto cuando él mismo nos ha mandado el mensaje de que no podemos reunirnos en la iglesia? Entonces, él nos ha dicho que no nos congreguemos, entonces nos manda la reflexión con este texto. Fíjense que hay detalles que seguramente nos enfocamos más en ellos y hay otros que no tanto. Por eso me gustaría que en esta breve reflexión podamos enfocarnos en algunos detalles que quizás nos puedan escapar. En primer lugar, aquí el apóstol Pablo nos dice, bueno, como siempre sabemos que los mensajes bíblicos tienen un primer destinatario, ¿no?
Entonces el autor, el apóstol Pablo, se refiere en primer lugar a las reuniones cristianas de los judíos que habían aceptado a Cristo, que no dejen de congregarse, que no descuiden las reuniones seguramente en las casas, porque así empezó la iglesia, en los hogares de los creyentes hasta que se formó la iglesia y tuvieron lugares de culto. Entonces, la idea es no dejar de congregarse. El apóstol Pablo nos anima a no dejar de reunirnos, de celebrar, como algunos tienen por costumbre. Este es un detalle muy interesante porque es evidente que algunos en aquel tiempo y tristemente hoy también pueden acostumbrar a dejar de reunirse. O considerar que, bueno, el culto de la mañana del sábado es más importante, entonces al estar el sábado en la iglesia con esto es suficiente. Pero se olvidan o descuidan, no tienen tanto cuidado, se despreocupan quizás de otros momentos. Y hace ya algunos sábados, quizás meses ya, estoy personalmente preocupado y sé que hay hermanos de la iglesia que también están preocupados, tanto en la iglesia como en la otra. De hecho, os comento que este mensaje le voy a transmitir tanto a una iglesia como a la otra. Hay hermanos y yo mismo personalmente me preocupo por la falta de presencia en algunas de las reuniones. Se ha formado una costumbre, ¿verdad?, de que, bueno, pues en el culto quizás estemos más presentes, más a casi todos, no todos, tristemente, pero luego en las reuniones de la tarde, sobre todo cuando no estaba, pues he visto fotos así por ahí en reuniones que prácticamente estaban los que presentaban y algunos familiares que por llegar, no sé, por respeto, por cariño, por acompañar, estaban también presentes, pero hermanos así, hermanas, pues se veían muchas sillas, muchos bancos libres. Entonces, aquí el apóstol Pablo nos anima, no acostumbraos a no reunirse, no dejemos de reunirnos. Ese sábado, el próximo sábado, las reuniones del martes en Oviedo o del miércoles en Gijón, las vamos a cancelar, pero no por costumbre, sino por una situación propia de este tiempo que va a ser una situación puntual y que esperemos que pronto podamos estar de nuevo reunidos en la iglesia. Así que el apóstol Pablo nos dice, no dejéis, porque eso perjudica a la congregación, perjudica a los hermanos, perjudica al cuerpo de Cristo que se reúne en la casa de Dios, en la iglesia. Y por eso él advierte en el versículo anterior que si nosotros descuidamos, no podemos animarnos, no nos podemos estimular en el amor y en las buenas obras, dice en el versículo 24 de Hebreos capítulo 10. Así que Él nos anima, nos invita, nos exhorta a no dejar de reunirnos como algunos tienen por costumbre. Sino, Él continúa diciendo, animémonos unos a otros. Animémonos. Si no podemos reunirnos, aprovechemos para animarnos unos a los otros. Aprovechemos para orar los unos por los otros. Aprovechemos para llamarnos los unos a los otros. Aprovechemos para estar en familia, para orar personalmente a Dios, para orar en familia a Dios. Aprovechemos para animarnos unos a los otros, a pesar de la distancia. Porque si nos animamos los unos a los otros, dice en el versículo 23, de Hebreos 10, así nuestra fe permanece sin fluctuar. Los que están firmemente establecidos en la fe nunca deben olvidar que algunos otros hermanos de la misma fe pueden pasar por momentos de dificultades,
de dudas, de desánimo. Por eso necesitamos orar como nos invita el profeta Isaías en Isaías 50, versículo 4, para que Dios nos dé palabras de sabiduría, palabras de aliento para el cansado. Quizás esos días pueden ser días, oportunidades para alentarnos, para exhortarnos, para fortalecernos, animarnos unos a los otros. Porque podría ser el medio por el cual, en la providencia de Dios, podamos hacer volver a un pecador de su camino. Quizás para su salvación, volverlo de la muerte a la vida, para, como dice el apóstol Santiago en el capítulo 5, versículo 20, para de esta forma cubrir multitud de pecados. Pero el apóstol Pablo nos invita ahora, volviendo a Hebreos capítulo 10, versículo 25, no dejemos de reunirnos como algunos tienen por costumbre, sino animémonos unos a otros y tanto más que ¿qué? Tanto más que el día, cuando veis que el día se acerca. Hermanos, hermanas, en la medida de que nos acercamos al fin del tiempo, del fin, vamos a sufrir más tribulaciones, más dificultades, más persecuciones. Y quiero destacar una idea. Yo personalmente no creo que esa es ningún tipo, la situación hoy en día no es ningún tipo de persecución, de tribulación. Es simplemente una señal más de que nos estamos acercando a aquel día de la venida del Señor. Y que nosotros tenemos que prepararnos, nosotros tenemos que animarnos, tenemos que exhortarnos unos a los otros para crecer en nuestra fe y para prepararnos para aquel día que se acerca. Para aquel día que dice el versículo 27 del mismo capítulo 10 de Hebreos, es un día de juicio y de hervor de fuego. Es un día, dice en el versículo 37, que es un día que vendrá y no tardará, porque las promesas de Dios se cumplen. Nunca Dios habla en vano. ¿Nos damos cuenta de que el día de Dios se acerca? Apocalipsis 1:3, capítulo 1, versículo 3 nos dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1, versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen. Sin lugar a duda, el apóstol Juan en este caso estaba pensando en las costumbres de aquel tiempo en el que una persona era escogida para leer en la iglesia y los demás estaban oyendo. Y aquí el apóstol Juan nos dice: todos, tanto el que lee, tanto yo el que presento, como el que oye, recibe bendición, es bienaventurado, es bendecido. Y no solamente tenemos que leer y oír, sino tenemos que guardar, es decir, tenemos que poner en práctica lo que estamos descubriendo en la palabra de Dios. ¿Por qué? Acaba el versículo 3 de Apocalipsis 1, porque el tiempo está cerca. Tenemos que reconocer que el tiempo está cerca y tenemos que alegrarnos por ello. Deseo que este día, este sábado, sea un día en el que podamos leer más que nunca, podamos orar más que nunca, podamos hablar con nuestra familia, entre nosotros más que nunca, podamos acercarnos a Dios más que nunca. Y por qué no, a través de la oración, acercarnos los unos a los otros más que nunca. Que Dios os bendiga.